Cuando era adolescente en los años 2000, empecé a tener la parálisis del sueño. En ese momento no entendía bien qué era lo que me ocurría. Conversaba con mis amigos y compañeros de escuela, y a ellos también le había ocurrido en algún momento de su vida. Pero de todo el grupo, había algo que nos parecía raro. Todos vimos aquella sombra. Sí, esa sombra que tenía un sombrero y que se encontraba frente a nosotros durante la parálisis. Para mí no era más que una coincidencia, ya que muchas sombras eran las que visitaban a las personas, según lo que leí. Empecé a leer en internet, en esos foros de aquella época, sobre pesadillas de personas que soñaban con gente sombra y parálisis del sueño. Recuerdo que en un foro abrí un post preguntando lo siguiente: amigos, las veces que he sufrido parálisis del sueño, he visto una figura en forma de persona que me llama mucho la atención. Esta sombra tiene un sombrero. Quisiera saber, ¿a alguien más le ha aparecido en su sueño? En el foro empezaron a escribir sus anécdotas con este ser. Algunos lo describían tal cual como yo lo había visto, ojos rojos, parado en la puerta o en la ventana de la habitación, pero algunos iban más allá. Recuerdo que un chico escribió algo que le pareció horrible. Decía que al abrir sus ojos, vio a ese hombre parado frente a su cama. El joven no se podía mover, estaba petrificado por la parálisis del sueño. En eso nota algo raro. Esa sombra era el hombre del sombrero y se estaba acercando cada vez más a él. En eso ve cómo se saca el sombrero y lo pone en su cabeza. Él contaba que al despertar, él estaba de pie, parado en su cama, como si hubiese estado sonámbulo. Se puso a gritar y a llorar por la sensación de alivio, a no ver más aquella sombra. Pero él sintió algo más que le pasó aquella noche. Con el tiempo, este chico no volvió a postear en el foro y nos quedamos intrigados por lo que pudo haber seguido ocurriendo con él. Pero a los días, algunas personas empezaron a escribir algunas cosas similares. ¿Qué les pasó a ellos? Una joven contó que ella vivió todo como si fuera un sueño. Empezó a seguir al hombre sombra del sombrero por toda la casa durante la noche, hasta que llegó a la puerta de su casa y la sombra del sombrero le entregó su sombrero en las manos. Ella contaba que la sombra era helada y sujetaba sus manos. Al momento y cuando ella se despertó, estaba sentada en su cama, con las manos estiradas, como sosteniendo algo. Con el tiempo, dejé de tener esas parálisis del sueño y ver esas sombras, por lo que ya no volví a leer los comentarios respecto al post, pero las historias que leí realmente eran escalofriantes. Estoy muy asustado. Realmente no sé a quién acudir. Fui a varios médicos y no me encontraron nada. Me dieron medicamento para poder dormir, pero aún así sigo viviendo este calvario. Hace unos meses fui a ver a una bruja, que tal vez también me ayudaría, pero no, nada. Sigue ocurriendo lo mismo. E incluso pensé que podría tener un demonio dentro de mí y fui a la iglesia. Pero no, nadie ha podido ayudarme. Les contaré. Desde hace varios años empecé a tener la llamada parálisis del sueño, pero al principio era solamente esa sensación de no poder moverse, esa sensación de estar despierto, pero que tu cuerpo no te responda. Y si lo has vivido, sabes lo desesperante que es esa situación. Las parálisis empezaron a hacerse cada vez más frecuentes y más fuertes, pero lo peor fue cuando empezaron a cambiar las cosas. Con el tiempo, cuando tenía parálisis de sueños, empecé a ver personas sombra que estaban a mi alrededor. Estos seres se quedaban quietos, mirándome fijamente. Realmente no sé cuánto dura la parálisis del sueño, pero para mí eran horas y horas. Al pasar el tiempo, empecé a escuchar que esos seres empezaban a hablar entre ellos por las noches y a moverse de un lugar a otro en mi habitación mientras yo tenía la parálisis del sueño. Pero una de las peores noches, cuando ocurrió mi parálisis, vi cómo estos seres
Estaban cara a cara frente a mí. Me miraban con esos ojos rojos que tenían. Yo trataba de moverme, porque realmente estaba demasiado asustado. Por lo que se me hizo terrible verle la cara a esas sombras que estaban frente a frente a mí. Siento que estos seres me quieren hacer daño. Y les contaré lo último que me ocurrió antes de buscar ayuda. Ese día fue diferente. Sentí miedo todo el día. Pensaba que no quería que me diera la parálisis del sueño nuevamente esa noche. Sentí como si me siguieran y me observaran. En mi trabajo, en la calle, en mi casa, en todos lados. Cuando llegó la noche, no me quise ir a dormir temprano. Aún tenía esa sensación de que me observaban. No sé cómo explicarlo. Cómo tener a alguien mirándote todo el rato, encima tuyo, en tu hombro. No apagué la televisión y dejé una lámpara encendida. Sentí que así, con la luz, no podría ver esas sombras. Pero, en medio de la noche, me despierto ya con la parálisis del sueño y estaba todo oscuro. Mi mente estaba lúcida. Me recordaba que había dejado prendida la lámpara y la televisión, pero nada, estaba todo oscuro. No había ningún tipo de luz. Quise cerrar mis ojos, pero no podía. En eso empiezo a escuchar las voces. Esos seres hablaban entre ellos, pero yo no entendía nada y no sabía lo que decían. Sentía como paso a paso se acercaban. Yo estaba asustado. Este tipo de parálisis nunca me había pasado antes. No podía ver y sentía que todos estaban a mi alrededor. En un momento sentí que mi pecho se apretaba. Esa sensación de que alguien se subiera encima. Esa sensación de no poder respirar. Estaba muy asustado, ya que esta vez no podía sacar la respiración. Pasaron los minutos y seguía sin poder respirar. En eso trato de relajarme. Cierro mis ojos, cuento hasta 3 y los abro. Ahora podría ver la lámpara encendida y el televisor también, pero aún no podía moverme. En ese momento me di cuenta de algo. Había un ser desde mi espalda, desde la cama, que estaba pegado a mí. No había podido ver nada todo este tiempo, a pesar de haber abierto los ojos, porque él me tapaba la visión con su cara, o con sus manos, con esa sombra. Realmente no lo sé. Mientras estaba consciente, miré sobre mi pecho y esa sombra empezó a deslizarse bajo mi cama. En eso trato de tomar aire nuevamente y me libero de la parálisis soltando un grito de terror y miedo. Realmente ya no sé qué hacer. Tal vez cuando escuchen esta historia, mi historia, esta noche, yo estaré sufriendo nuevamente estas parálisis horribles. Les contaré mi historia, pero también, digamos, mi mejor amigo. Nací en los años 80 y tuve una infancia bastante feliz. Soy el mayor de 3 hermanos, pero yo tenía un secreto que tenía que contarle a mis padres. Desde que tengo uso de razón, de muy niño, siempre durante las noches veía una sombra en mi cuarto. Cuando tenía 4 años, mis padres pensaban que era un amigo imaginario, por lo que no le dieron mucha importancia. Pero yo prácticamente todas las noches veía esa sombra. Cabe decir que nunca le tuve miedo, y nunca me hizo algún daño. Pasaron los años, y por las noches aparecía. Yo le hablaba, y hasta le contaba mi historia, de lo que me había pasado durante el día, lo que sucedía en mi escuela. Mis padres, a veces, entraban a mi habitación y me veían hablar, pero nunca vieron nada, ni siquiera aquella sombra. Yo les decía que era mi mejor amigo, pero el cual no tenía nombre, ya que solamente era una sombra. Cuando cumplí 10 años, me llevaron a un psiquiatra infantil, porque a esa edad no debería tener amigos imaginarios, y yo seguía conversando con mi amigo durante las noches. A veces, esta sombra se sentaba a los pies de mi cama, otras veces simplemente se quedaba parado en la puerta, y en algunas oportunidades, él estaba sentado en el suelo. Cada vez que me levantaba y trataba de acercarme a él, la sombra desaparecía. El psiquiatra
Notó que no me pasaba nada malo. Mi infancia era bastante feliz, junto a mi familia. Así que me medicó para que pudiera dormir toda la noche. Pasaron los años y me puse bastante rebelde en mi adolescencia. Sentí que el mundo me odiaba y yo lo odiaba a él. Así que empecé a comportarme muy mal. Dejaba de hacer mis quehaceres y me iba muy mal en clases. Tenía conflictos con mis compañeros y profesores. En un momento, recordé sobre aquella sombra que venía en las noches y dejé de tomar mi medicamento porque necesitaba conversar con alguien. La primera semana no pasó nada, hasta que una noche lo vi parado ahí en mi puerta en mi habitación. Sentí que siempre había querido confiar en él y empecé a contarle mis problemas. Y así noche tras noche volví a confiar en mi amigo, ese amigo que estaba cuando yo era niño. Le contaba lo que sentía y mis malos pensamientos. Recuerdo que me sentía a salvo y empecé a cambiar un poco. Mejoró mi rendimiento escolar, mis interacciones con las personas y sobre todo mi ánimo. Mi amigo, aquella sombra, que jamás me dijo nada, pero siempre estuvo ahí. Sentí que él tenía una conciencia y yo podría contarle todo. A los años, empecé una relación con una persona, con una chica muy linda, que era el amor de mi vida, pero no le conté sobre mi amigo. Nos casamos y por las noches dormíamos tranquilos, pero a veces yo sabía que él estaba parado ahí, en la puerta, pero no le podía contar a ella, porque podría asustarse. Hasta que una noche desperté a mi esposa y le dije: no te asustes, mira hacia la puerta. Ella miró, pero igual se asustó, y yo le dije que se estuviera tranquila, por lo que me sentí feliz, porque ella también lo podía ver, y le dije que era mi amigo. Prendimos las luces y conversé con ella, le conté mi historia. Ella continuó aterrada, pero me vio tranquilo, así que se tranquilizó también. Al tiempo, tuvimos nuestro primer hijo, y algo cambió. Ya no apareció más mi amigo. Pasaron los meses y años, y no lo volví a ver. Sentí ese vacío de perder algo, o alguien preciado, pero mi familia me llenaba ese vacío, así que no lo necesitaba. Una noche, sentí a mi hijo hablando solo, y lo fui a ver. Le pregunté qué le pasaba, y él me cuenta asustado, pensando que yo lo iba a regañar, que tenía un amigo imaginario, que se paraba en su puerta, noche tras noche. En ese momento, me di cuenta que mi amigo no me abandonó, sino que ahora es parte de mi hijo.